pregunta es un poquito capciosa porque, digamos, yo creo que la composición la pueden encontrar sin ningún problema. Pero a la hora de encontrar el dominio vamos a tener que tener muy presente el dominio de la función g. Entonces, digamos, ¿cómo encontramos esta composición? Tengo que hacer 1 partido y luego esta x la tengo que reemplazar por la raíz cuadrada de x más 4. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de x más 4 al cuadrado menos 4. Se puede quitar, se puede simplificar. Sí, se cancela, sí, esa es la idea. Entonces se cancela. Entonces aquí tengo 1 partido x más 4 menos 4. Entonces aquí tengo 1 partido x. Se, eh, sí, sí, ahí te digamos, si solo miran esta función, pensarían que el dominio es de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Pero recuerden que para el dominio, que como primero pasamos por la función g, ¿cuál es el dominio de g? De menos 4 infinito. Entonces ahí ya tenemos una primera restricción. Luego tengo que encontrar el dominio de 1 partido x. Entonces, ¿cuál es el dominio de 1 partido x? Ese sí es de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Pero luego, digamos, para encontrar el dominio de la composición, tengo que considerar todos los números que están en ambos intervalos. Entonces, a ver quién pudo encontrar ¿Cómo sería? Entonces, de menos 4, y aquí solo excluimos, digamos, el 0, porque esta función se indefine cuando x es igual, es diferente, cuando x es igual a 0. Entonces, aquí tengo de menos 4 a 0 y de 0 a infinito. Entonces, ¿quién tuvo esta respuesta? So, lo único que tenían que hacer era encontrar el dominio de g y quitarle el 0. Ah, pero alguien de ustedes encontró este dominio, el dominio de g, que es de menos 4 infinito. Sí, lo único que tenían que haber hecho era consolidar esa información, que el dominio era este, hasta lo podían haber puesto a menos el 0. Entonces esto es una respuesta válida. Todo esto y sacando el 0. Bueno, hay un montón de crédito parcial porque vamos, hay que encontrar el f de g, hay que encontrar el dominio de la función g, el dominio de la función 1 partido x. O sea, hay un montón de pasos que hay que hacer. Ahora, digamos, tenemos que hacer este problema. Este es el problema que más vale, pero aquí sí hay que poner un montón de detalles porque, por ejemplo, a la hora de realizar esta gráfica, eh, van a haber varios círculos en blanco. Entonces, digamos, cuando estamos graficando la primera parte de la gráfica, la 2 partido x, la 2 por x, aquí vamos a estar en un... yo creo que voy a tener que bajar más porque si no, no me queda bien la gráfica. Entonces, bajemos un poquito más. Porque yo creo que esta gráfica baja un montón. Si bajemos acá. Entonces, quitemos esta línea recta porque no la necesito. Entonces, la idea es que tengo aquí menos 1 y menos 2 y 1 y 2. Entonces, si quiero graficar 2 por x, ¿cómo lo graficaría? 1, 2, 3 y 4. Ajá. Empiezo identificando el punto 2,4. ¿Por qué este lo voy a dejar en blanco? Porque como pueden ver, la regla de la función 2 por x no aplica cuando x es igual a... Ajá. Sí. Punto negro punto en blanco en 2,4. Entonces luego acá para continuar haciendo esta gráfica 1, 2, 3 y 4. Entonces la idea es que digamos aquí lo más que puedo bajar es hasta menos 2, menos 4. Pero la idea es que aquí el círculo sí está relleno. Entonces ya con esto digamos puedo juntar estos dos puntos y tener mi ecuación de la recta. Y aquí la idea es que trate de pasar por el origen. Sí, ahí está pasando por el origen.
Entonces luego, digamos, cuando x es igual a 2, tengo el punto 2,3. No este relleno porque es parte de la gráfica. Punto en blanco que no es parte de la gráfica. Y luego tengo que graficar x más 4. 5, 6, 7, 8. Sí. Entonces aquí habría otro punto en blanco en donde en 2, bueno, 2,6. 2. Ajá. 2,6 y luego digamos solo vamos aumentando aquí en 1, entonces ya solo. Y aquí sí continúa la gráfica. 2,6, 2,4 y 2,3. Entonces si tenemos esta gráfica, ¿cuál sería el dominio de H? Sí, de menos 2 a infinito, sí. Porque empezaba incluyendo el menos 2. Y luego digamos como x es mayor que 2, aquí continuamos. X es igual a 2, aquí sería parte del dominio porque tengo una regla para x es igual a 2. Y luego esta última pregunta era una pregunta, digamos, conceptual. Teníamos que ver si 2, 5 y 8 están en el rango de la función. Entonces, digamos, 2, como podemos ver, si está. 2 sí está. Porque tenemos que h de 2 es igual, h de 1 es igual a 2. 5, como podemos ver, no está porque la gráfica no está pasando entre 4 y 6. Entonces 5 no está. 8 sí estaría más o menos aquí por 4. X es igual a 4. Ah, pues se puede hacer con unión, pero lo que sí es que sí hay que incluir el 2. Eso lo podías haber puesto como de menos 2 a 2 paréntesis y incluiste el 2 en algún momento. Entonces yo creo que eso está bien, sí, eso estaría bien, sí. Se puede poner así siempre y cuando aparezca el 2 en corchete y no en paréntesis. Entonces, digamos, esto sería todo este problema. Eh, Como pueden ver, no era un examen difícil. Yo creo que la pregunta más difícil era el dominio de la composición. Este siempre es una pregunta un poquito difícil porque es capciosa. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la clase. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es trabajar con las inversas de las funciones. Entonces ahorita ya vamos bien con el capítulo 1. Posiblemente ya para mañana tengamos terminado el capítulo 1 y ya nos podemos empezar a meter a límites. Entonces ahorita trabajemos con el tema de las funciones 1 a 1 y las inversas. Entonces, digamos, ¿cuál es la idea de la inversa de una función? Aquí hay un montón de ideas con la inversa de una función, pero digamos, por ejemplo, lo que primero podemos hacer es, por ejemplo, considere la función. Vamos a considerar una función lineal. Obviamente hay inversas más interesantes, funciones que tienen inversas más interesantes. Entonces la idea es que, digamos, aquí tenemos una función que es una línea recta. Vamos a ver que esta línea recta tiene propiedades muy deseables y son propiedades que nos van a poder permitir hacer lo siguiente. Entonces aquí tengo la ecuación de la recta, esta pasa por el punto 0,3 y también por menos 3,0. Entonces la idea es, digamos, si tengo que y es igual a x más 3, puedo resolver para x. Entonces con esta ecuación puedo resolver para la variable x.
Sí podría, porque digamos aquí simplemente si quiero resolver para x, le resto a esta ecuación 3 y ya digamos tengo que y menos 3 es igual a x. Entonces aquí hay algo bien interesante porque lo que vamos a ver, bueno, que como x es igual a y menos 3, entonces tengo que, aquí tengo una nueva función. Entonces tengo esta función f, voy a decir de f de y es igual a y menos 3. Pero en realidad esta función la vamos a conocer, la vamos a denotar de otra forma, la vamos a denotar como la inversa de f de x. Entonces esta función que tengo acá es la inversa de f de x. ¿Por qué? Hay varias formas de ver por qué. Entonces digamos, la idea de una función inversa es más o menos como ese problema que les hicimos de la pregunta del rango. Entonces les queremos preguntar si un número está en el rango. Entonces si por ejemplo en algún momento quiero encontrar, bueno, está y es igual a 8 en el rango de f de x, lo que hacemos es que hacemos x más 3 es igual a 8 y luego resolvemos para x. Pero lo bonito es que si tenemos una inversa, entonces con la inversa ya puedo encontrar exactamente cuál va a ser el valor de x que va a tener y es igual a 8. Pero como porque si tengo a la inversa simplemente digo, bueno, la función inversa evaluada en 8 es igual a 8 menos 3 es igual a 5 y esto me da la coordenada en x. Porque resolví para x. Es que este es el procedimiento para encontrar una inversa. Para encontrar la inversa de una función, intercambiamos la variable independiente y dependiente, ¿sí? Es al revés, sí. Entonces esta es la idea de una inversa, digamos, con la función original. Tenemos que y es igual a f de x. Entonces la idea con la inversa es que ahora vamos a tener que a x como la variable dependiente. Y luego aquí tengo f inversa de y. Entonces esa es la idea de una inversa. Intercambio x y y. Entonces aquí como pueden ver en esta función, digamos la variable independiente es x. Y luego la variable dependiente es la y. O sea que ahí se dice que en la de fx, 5,8 sí está. Sí está, ajá, sí está. Y sabemos exactamente dónde está. Entonces lo bonito es que puedo encontrar el valor de x cuyo valor en y es igual a 8. Pero digamos, si vemos la idea de una inversa es lo siguiente. Si aquí tengo como variable independiente x y como variable dependiente y, a la hora de calcular la inversa, ahora la variable dependiente no va a ser y, sino va a ser la variable x. Entonces como que hay un intercambio. La dependiente pasa de y a x y la independiente pasa de x a y. Y lo bonito es que Eso funciona solo para ver si están los puntos. para ver si están los puntos, sí, porque los valores del rango. Entonces la idea es que esto lo tenemos que trabajar con más detalle, tenemos que ver, digamos, que es una función inversa y todo, y también tenemos que ver condiciones cuando las funciones tengan inversa. Porque, por ejemplo, tenemos otra función, la famosa función x al cuadrado. Que esta en cierta forma podemos decir, bueno, pero como que va a tener esta inversa o no va a tener inversa. Entonces, digamos, vamos a tener aquí la función x al cuadrado. Entonces, la idea de esta función es, ¿puedo realizar lo mismo o no? Y vamos a ver que aquí hay una idea, una propiedad que vamos a tener que satisfacer en general para que las funciones tengan inversa. Entonces, digamos, aquí puedo tratar de hacer lo mismo. Puedo tratar de resolver para x. Pero digamos, ok, tengo y es igual a x al cuadrado. ¿Qué sucede cuando resolvemos para x? Raíz de y. Sí, pero x es igual a la raíz de y, pero en realidad tenemos, digamos, dos raíces. Entonces aquí como que vamos a tener dos funciones. Entonces aquí en realidad tenemos de que si quiero resolver para x, por ejemplo, si y es igual a 9, digamos, esto lo podemos ver acá. Si y es igual a 9, entonces x es igual a más menos 3. Entonces aquí tenemos un problema porque
Vamos a poder encontrar un número en el rango y su coordenada en X, pero no va a ser una coordenada, sino que van a ser dos. Entonces, a diferencia de la función lineal con la parábola, vamos a encontrar un comportamiento un poco diferente, porque si les quiero pedir, bueno, encuéntrenme los valores de X cuando Y es igual a 4 o a 9, vamos a encontrar que esta respuesta no es única, sino que hay dos respuestas. Entonces la idea es que esta de aquí no va a ser no va a ser una inversa, o por lo menos no va a ser función inversa. No van a tener inversa porque la idea es que si quiero encontrar una función inversa, la función inversa tiene que satisfacer la prueba de la vertical. Entonces aquí solo puedo escribir cómo se miraría la gráfica de esta función, la prueba de la recta vertical. Entonces la idea es que, digamos, aquí trato de graficar la inversa de esta función. Identificaron claramente la raíz cuadrada. Pero esta parte de arriba de la raíz cuadrada solo estamos viendo esta parte de la gráfica. Pero como también tengo que tomar en cuenta números negativos, entonces resulta que digamos esta función x más menos la raíz cuadrada de y, o para ser más específico, sí. Recta vertical. Vamos a poner aquí recta vertical. ¿Y la prueba cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es la prueba? Que digamos trazo una recta vertical y si la recta vertical está tocando esta curva en más de un punto, quiere decir que esto no es una función. Entonces desafortunadamente aquí no vamos a tener una función, solo tenemos una relación. ¿Sí? Pero entonces aquí sí tenemos que respetar una propiedad. Lo que vamos a necesitar antes de encontrar una inversa es encontrar cuando las funciones son 1 a 1. Entonces, como podemos ver aquí, podemos encontrar una función inversa porque cada valor de x tiene un único valor de y. Mientras que aquí hay dos valores de x diferentes, digamos por ejemplo más 2 y menos 2, que tienen el mismo valor de y. Entonces ahorita voy a restringir para las funciones que tienen inversas como únicas a las funciones que van a ser 1 a 1. Entonces un paso importantísimo para encontrar la inversa de una función es determinar que la función sea 1 a 1. Entonces lo voy a poner aquí, una condición necesaria. Una ¿Sí? pregunta con la pasada, que tenías x es igual a más o menos la raíz de y. Ajá. Y pones que y es 9, te queda más o menos 3. Ajá. ¿Y por qué no funcionó 3 ahí? Porque te tiene que dar un valor de x único, porque digamos está... Tiene que ser una función. Sí, una función, ajá, porque tiene que ser una función, por eso es que se llama la función inversa, no es solo la inversa. Entonces, como la función, digamos, el x te tiene que dar un único x, y aquí te están dando dos x's. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Pero si era vertical, entonces la del cuadrado no puede ni tener dos valores en X ni dos valores en Y. Ajá, ni 2 en x ni dos en y, entonces... ¿Cuál es la prueba vertical y horizontal o no? En cierta forma como que funciona, se están aplicando al mismo tiempo. Primero la prueba de la vertical para que sea función y segunda la prueba de la horizontal para que sea función 1 a 1. Entonces lo que vamos a requerir es para que una función tenga una inversa es que la función sea 1 a 1. Entonces ahorita voy a escribir la definición de una función 1 a 1. Como vamos a ver esta definición, la forma más fácil de verla es por medio, digamos, de una gráfica, cómo se mira una función 1 a 1. Porque ahorita cuando escriba, digamos, la definición de función 1 a 1, van a ver que tiene ahí sus peculiaridades. Entonces una función es 1 a 1 si cada valor de x, si cada valor x del dominio de f, del dominio de la función,
tiene un valor distinto y f de x respecto a los otros valores de x, respecto a los otros números. Entonces eso es como lo que se está diciendo, ninguna persona puede compartir la misma manzana o la misma fruta, cada uno tiene que tener su fruta diferente. Entonces, digamos, esto cómo se puede sintetizar más. Cada uno de ustedes es diferente respecto a la otra persona. Entonces, si cada uno de ustedes son diferentes, aquí están como x's, entonces ya cuando les esté dando algo, lo que les tengo que dar a cada uno de ustedes es diferente. Entonces aquí algo que pueden ver, digamos, una función que no va a ser 1 a 1 son, por ejemplo, las notas, porque a cada uno no le doy una nota diferente. Puede que en algún momento a alguno de ustedes tenga nota similar en un examen. Entonces, si quiero tratar de hacer una inversa, bueno, que alguien sacó una nota, hay una nota en 90 y quiero averiguar quién tiene la nota en 90 puntos, si dos o más de ustedes tienen una nota en 90 puntos, entonces no puedo determinar quiénes son ustedes. Entonces, tal vez como lo que sí tendríamos que más únicos sería, digamos, la forma de escritura. Entonces, miro el examen de ustedes y viendo la letra, tal vez puedo identificar, esa es la persona, o mejor aún, viendo el número de carnet, ahí sí sé, digamos, quiénes son ustedes. Entonces, ninguno de ustedes tiene el mismo carnet. Entonces, digamos, aquí la condición de función 1 a 1 es que si x1 y x2 son diferentes, entonces f de x1 tiene que ser diferente de f de x2. Entonces esta es la definición de, digamos, algebraica de función 1 a 1. Y voy a decir aquí para cada x1, x2 del dominio. Y esto es lo que complica un poco la definición algebraica. Porque ahora, digamos, si queremos ilustrar cuándo es una función 1 a 1 y cuándo no lo es, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Por qué no tratamos de graficar una función que tengan diferentes valores funcionales para x1 y x2? Entonces aquí, por ejemplo, tengo una función, un valor x1, un número x1 y un valor y1. Entonces cuando tengo un x2 diferente ya no puedo seleccionar este, sino tengo que seleccionar este otro. Luego aquí con otro número tengo que seleccionar otro y otro. Entonces la idea es que no puedo repetir, y si por ejemplo aquí a este le pusiera este, estoy bien, pero si quiero graficar una función, digamos, continua, hacer un solo trazo, en algún momento vamos a repetirnos. Entonces la idea es que funciones 1 a 1 van a tener como que este tipo de gráfica. No se pueden repetir los valores de y. Entonces aquí lo que van a ver es que gráficamente en estas funciones no van a doblarse para que se repitan valores de y. Ni de x, sí. Lo bueno es que los de x nunca se repiten por la definición de una función, porque si para que repiten x, aquí tendría que tener otra curva, y ya con esto la función deja de ser función, sino se vuelve relación. Entonces la idea es que una función 1 a 1 se mira más o menos de esta forma, mientras que una función que no es 1 a 1, vamos a graficar otra que no sea la parábola, sería como esta. Entonces, ¿qué problema le miran acá? Aquí hay varios que tienen el mismo valor de y, entonces aquí, digamos, tengo un número x1 y aquí tengo un número x2, y bueno, desafortunadamente estas no quedaron a la misma altura. La idea era que tratemos de ponerlas a la misma altura. Igual hay varios puntos, entonces aquí tengo esto, ahí estamos bien. Ahí está un poco más cercano a la misma altura. Entonces la idea, lo que pueden ver acá, es que este x1 y x2, a pesar de que son diferentes, tienen el mismo valor funcional. Entonces esto es algo que vamos a tener, que esta es una función que no va a ser 1 a 1. Y lo bonito de esto es que aquí tenemos una prueba gráfica para determinar cuándo una función es 1 a 1 y cuándo no es. No, si aquí no se puede hacer inversa, sí, porque si por ejemplo este es el valor y es igual a 2, ¿cuándo es y igual a 2? No sé si es cuando es igual a 1 o menos 1. Y peor aún, digamos, como pueden ver aquí estos otros, aquí la situación es todavía más dramática.
Porque quiero encontrar, digamos, cuando, por ejemplo, y es igual a 1 y tenemos varios candidatos. Este valor de x, este y este. Entonces aquí encontrar la inversa es bien difícil, pero en esta otra, digamos, puedo trazar siempre una recta horizontal. Y bueno, cuando es y, la función igual a tal valor de y, bueno, cuando x es igual a esto. Entonces lo bonito es que ahora ya tengo una prueba gráfica para determinar cuándo una función es 1 a 1, pero como pueden ver con esta definición tiene sus dificultades. Cuesta trabajar con esta definición porque no solo, digamos, está, bueno, miro una desigualdad aquí, una no igualdad aquí tengo que mantener la no igualdad, sino que eso lo tenemos que hacer para cada número del dominio. Entonces, ¿cuándo vamos a poder cubrir todos los casos? O algo interesante, con esta definición, si encuentran un contraejemplo o dos números diferentes que tienen el mismo valor que f, eso es suficiente para decir que la función no es 1 a 1. Entonces esta definición sirve más como su negación. Cuando no es 1 a 1, encuentro dos números diferentes de x que tienen el mismo valor funcional. Pero si quiero determinar cuándo es 1 a 1, mejor me voy por la prueba de la recta horizontal. Entonces, ¿qué nos dice la prueba de la recta horizontal o de la R mayúscula, H mayúscula? Solo para resumir en algún momento, es una función y es igual a f de x es 1 a 1. Sí, solo sí, eso es casi que una equivalencia. Ya, sí, solo sí. Hay una recta, cada recta horizontal. Voy a poner aquí y es igual a b. Y este b tendría que ser en el rango de la función no intersecta a la curva de y es igual a f de x en más de un punto. Sí, sí, gracias, sí, solo sí. Cabal, ahí necesito espacio para el sí. ¿Qué es esto? Cuando piden un sí, solo sí, es prácticamente una definición. Entonces, lo bonito de esta definición es que, bueno, ¿cómo puedo determinar si una función es 1 a 1? Simplemente tengo la gráfica de la función. Y si miro que cada recta horizontal solo está cortando a la gráfica en un punto, entonces este es 1 a 1. Entonces esta es una función 1 a 1, una función como una raíz cuadrada también sería 1 a 1. Muy bien. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ejercicios de cuando encontrar una función es 1 a 1. Y como van a ver, el método más cómodo va a ser el algebraico. Ahora, si en algún momento quieren encontrar que no es 1 a 1, si por inspección encuentran dos valores de x que tienen el mismo valor de y, entonces esa es otra forma para determinar rápidamente que la función no es 1 a 1. Entonces ahorita lo continuamos con este problema. Bueno, y solo una observación. ¿Qué sucede si una función tiene más de un intercepto en x, en el eje x? Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Ahí ya no sería 1 a 1. Entonces, digamos, por ejemplo, con la función f de x es igual a x al cubo menos 9x al cuadrado. Y bueno, no vamos a poner menos 9x, esta está más bonita. Entonces, digamos, con esta función, ¿cómo encontramos los interceptos con el eje x? Lo que tengo que hacer es igualar la función a 0. Entonces,
Entonces, digamos, ¿cómo resuelvo esta ecuación? La tengo que factorizar. Entonces, aquí tengo x por x al cuadrado menos 9. ¿Puedo seguir factorizando x al cuadrado menos 9? Ajá. Entonces, tenemos tres interceptos en x. 0, 3 y menos 3, y si los queremos escribir en términos de coordenadas, lo podemos hacer. Menos 3,0, 0,0 y 3,0. Entonces la idea, ¿vieron aquí qué sucede? Solo con ver los interceptos podemos concluir que la función no es 1 a 1. Ah, es que 1 a 1 es de que distintos valores de x tienen distintos valores en y. Tienen valores distintos en y. O sea, que es así, hay una inversa. ¿Habría o no? Digamos, aquí hay tres valores distintos en x, como pueden ver. Entonces ahí está bien. Miremos, x es igual a 0, es diferente de 3 y estos dos. Y este también es diferente de menos 3. Entonces mi pregunta es, ¿tiene este 0 un valor funcional distinto que 3? Aquí tenemos un problema, porque a pesar de que estos tres números son distintos, f de 0 nos da 0, f de 3 es igual a 0 y f de menos 3 es igual a 0. Entonces aquí no tienen valores distintos. Para que sea 1 a 1, sea f de 3 tendría que ser 1 y f de menos 3 tendría que ser menos 1 o cualquier otro número. Siempre que cuando tú, como si, siempre que tú te metes los niños y le van a hacer un valor en X, ya no puede ser. Bueno, aquí no sería un dominio, sino serían los interceptos. Entonces lo bonito es que si encuentran que esta función tiene múltiples interceptos con el eje X, esta función deja de ser 1 a 1. Entonces en este caso, esta función no es 1 a 1. Ahí sí es 1 a 1, ajá. Pero digamos, ¿por qué tenemos este problema? Digamos, si nos queremos animar a hacer la gráfica de esta función, ¿cómo la haríamos? Ahorita todavía no podríamos encontrar los máximos y los mínimos, pero sí sabemos que esa función tiene que pasar por menos 3, 0 y 3. Y entonces la idea es que, digamos, si tenemos un número como x es igual a 4, aquí tendríamos 4 por 1, 1 por 7 es igual a 7. Entonces aquí parece que esta función está como que subiendo. Y luego, digamos, como que sabemos que tenemos que pasar por este 0. En algún momento tenemos que doblar acá. No sabemos exactamente dónde está este punto, pero si hacemos así un bosquejo bien rudimentario, posiblemente van a tener una gráfica bastante similar a esta. Obviamente la localización de estos vértices está un poco como que no es exacta, pero igual miren que solo con hacer esta gráfica tan básica pueden ver claramente que aquí no estamos respetando la prueba de la recta horizontal. Yo creo que sí. Yo creo que es lo más fácil aquí graficar, pero lo bueno es que si miran una gráfica con múltiplos interceptos con el eje X, esa de seguro no es una función 1 a 1. Entonces, una función que tenga múltiples interceptos con el eje X no es 1 a 1. Porque, digamos, o sea, como tienen que regresar otra vez al eje, digamos, aquí tenemos varios puntos y a pura fuerza tenemos que pasar por aquí a B. Esta función deja de ser a 1 a 1. Entonces pueden tener un intersecto con el eje X con una función 1 a 1, pero solo pueden tener uno. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar los ejercicios interesantes donde vamos a determinar cuándo una función es 1 a 1. Vamos a tener varias funciones y bueno, les voy a preguntar, encuentre si la función es 1 a 1. Y lo podemos determinar algebraicamente o gráficamente.
Y aquí solo para darles una referencia, es la página 36 del cuaderno de trabajo. Aquí tenemos suficientes problemas. Entonces tenemos x al cuadrado menos 16x al cuadrado, una raíz cuadrada y luego un 5 más 4x al cubo. Entonces ahorita, ¿qué sucede? ¿Esta va a ser 1 a 1 o no? Aquí hay varios trucos. Y también lástima que no les dije lo de la función par, porque una función par es imposible que sea 1 a 1. Entonces aquí hay varias formas de resolverlo. Sí. Si una función par nunca es 1 a 1. Entonces, digamos, pero hay un argumento que digamos, ¿por qué esta es una función par? ¿Qué sucede cuando evalúo f de menos x? Ajá, se refleja en el eje y es exactamente la misma gráfica. Entonces, como tengo que f de menos x a la cuarta es igual a x a la cuarta y menos x, todo eso al cuadrado es x al cuadrado. Entonces, esta es una función par. No sé exactamente cuál es su forma porque todavía me falta encontrar información de esta gráfica, pero... ¿Cómo así lo decía la par o no? Es que función es par si f de menos x es igual a f de x, porque vimos que f de menos x es la traslación que nos refleja respecto al eje y. Entonces esta gráfica, digamos, si la reflejo respecto al eje y, me queda exactamente la misma gráfica. Entonces, como esta es una función par, esta no va a ser una función 1 a 1. Y así de fácil pueden contestar. La impar puede que sea 1 a 1 o puede que no sea, como pueden ver, esta es una función impar, pero aún así no es 1 a 1. Pero no es 1 a 1. ¿Qué otras formas tenemos? Digamos, podemos tratar de graficar esta función. Digamos, para graficarla y hay unos puntos críticos que tenemos que encontrar. Los interceptos con el eje X. Entonces, digamos, ¿cuáles serían los interceptos con el eje X de esta gráfica? ¿Sí? Una pregunta, cuando es gráfica de grado 4 siempre va a tener dos parábolas. Sí, bueno, hay veces que hay unas funciones de x a la cuarta que solo se vuelven una parábola, digamos como solo x a la cuarta, si hay una parábola. Para que hayan dos parábolas, como que sí va a necesitar múltiples interceptos, como nos va a pasar ahorita con esta función. Entonces, digamos, sí, la función de grado 4 tiene varios casos, con dos interceptos, tres interceptos, solo uno, ninguno, una sola parábola o estas famosas W. Entonces tiene varias formas la función de grado 4. Lo bonito es que van a ver que solo con los interceptos como que nos vamos a poder hacer una idea sobre cómo se comporta esta función y cómo podemos graficar esta función, aunque no conozcamos exactamente dónde están estos vértices. Entonces, digamos, ahorita tengo que encontrar cuándo la función es igual a 0. Entonces aquí obviamente voy a tener que factorizar x al cuadrado por x al cuadrado menos 16 es igual a 0. Y luego aquí, ¿cuáles serían mis x's? Negativo, y bueno, todavía nos falta el 0, pero igual es la misma idea. 0, 4 y menos 4. Ya con esto, casi que es suficiente para que me digan que la función no es 1 a 1 porque f de 0 y f de 4 es igual a 0. Y estos dos números son diferentes. Entonces, dos números diferentes que les dan el mismo valor funcional, con eso la función deja de ser 1 a 1. Pero si nos queremos tratar de animar a graficar esta función solo con esta gráfica, con estos puntos, lo que haríamos es que identificaríamos aquí 0, menos negativo 4 y luego 4. Y la idea es que hay varias formas de conectar esta gráfica, pero posiblemente lo que podemos hacer es solo para orientarnos. F de 1, ¿a qué sería igual? 1 menos 16. Entonces aquí hay como que un menos 15. F de menos 1, hay un 1 otra vez menos 16. Entonces aquí hay un menos 15. Y como sabemos que la función es par, ¿cómo la terminaría de graficar? Digamos, ¿la graficaría así o la graficaría así? O
como que así no muy... Ajá, entonces aquí subimos, bajamos, luego subimos, pasamos por acá. Obviamente aquí, digamos, con cálculos se puede determinar con más exactitud dónde están estos vértices. Yo creo que esos vértices no están en -1, están en otro lugar. Pero la idea es que como ahorita solo es un trazo y solo hay que ver, digamos, que se satisface la prueba de la horizontal, entonces, digamos, aquí podemos concluir de varias formas que la función no es 1 a 1. Entonces, no lo es. Porque una razón es función par. La otra razón no satisface la prueba de la recta horizontal. Y la última, que sería como que una prueba algebraica. 4 y 0 son números diferentes, pero f0 es igual a f4 y todos estos son iguales a 0. También me falta el -4, pero vean que lo bonito para decir que no es 1 a 1. Solo encuentran dos números diferentes del dominio que tienen el mismo valor funcional y la historia terminó. Sí. Imposible, sí, porque como tienen esta simetría respecto al eje Y, entonces todo lo que voy a estar aquí graficando acá se va a repetir en el eje Y entonces ya voy a poder trazar una recta horizontal que va a pasar por dos puntos. Entonces, digamos, hay varias formas y la verdad a mí, yo les voy a poder, por mí está bien que utilicen cualquier, yo creo que es 4 menos x al cuadrado. Cualquier, digamos, argumento que me proporcionen para que no es par es más que correcto. Entonces, digamos, aquí tengo 4 menos x al cuadrado. Entonces, digamos, ¿esta va a ser 1 a 1 o no? Hay varias formas. Digamos, si graficamos esta función, hay una bonita forma de graficarla, así para que lo puedan... Así, ajá, es par, sí, esta es función par. Entonces, si es función par, porque es par menos x al cuadrado, simplemente nos queda x al cuadrado. Entonces aquí solo lo que sí es que si me dicen que es función par, solo hagan esta rápida verificación. Entonces como es función par, no es 1 a 1. Y si la pregunta está así solo, bueno, justifique su respuesta, más que suficiente. La otra es, digamos, cómo podemos graficar esta función. Una bonita forma de graficarla es, digamos, aquí tengo que y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Qué sucede cuando te elevo todo al cuadrado? Tengo y al cuadrado es igual a 4 menos x al cuadrado. Y puedo seguir simplificando más un poco la ecuación para que se mire de esta forma. Y lo bonito de escribirlo de esta forma es que esto sí sabemos que es la ecuación de una circunferencia. Entonces, pues, la forma más fácil de graficar esta función es que cada vez que la miren, la asocien con una circunferencia de radio 2. O digamos de radio raíz cuadrada del número a que está acompañando al menos x al cuadrado. No es menos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Ajá, sí. ¿Cómo te quedó? Entonces, digamos, ¿cuál sería la gráfica de esta función? ¿Es toda la circunferencia o solo la mitad? Puedo graficar toda la circunferencia, pero como estoy diciendo que esta es función, para respetar la prueba de la vertical no puedo graficar la parte de abajo de la circunferencia. Entonces la gráfica de esta función me quedaría de esta forma. Y como tenemos un radio 2, entonces aquí estamos en el punto 2,0 y aquí estamos en el punto menos 2,0. Entonces ya con esta gráfica va a ser una función 1 a 1. Pero, no, ajá, no, porque vieron, esta es función par y también, digamos, aquí tengo una recta horizontal y está tocando la curva en más de un punto. Entonces gráficamente no es 1 a 1,
por la prueba de la recta horizontal. La otra que hay es, digamos, podemos inspeccionar de que, digamos, si esta sería la solución algebraica. Entonces hay por función par, función gráfica o algebraica. Tengo estos dos números, digamos, g de menos 2 a que es igual y g de 2 a que es igual. G de menos 2 es igual a 4 menos 4. Entonces aquí nos queda 0. Y g de 2 es igual a 4 menos 4, nos queda igual a 0. Lo pueden hacer igual con g de 1 y g de menos 1, les quedan unas raíces cuadradas de 3, pero igual ese análisis se puede replicar. Entonces la idea de esto es que dos números diferentes de x me dieron el mismo valor en y, entonces no es 1 a 1. Ah, y es como que tercera solución. Es como, digamos, en una lista numerada uno empieza con 1, luego uno empieza con las A, B y C, y si uno quiere tener una lista numerada entre A, B y C, uno puede irse con la numeración romana. Y si todavía siguen teniendo más adentro de listas inventadas, no me recuerdo qué es lo que sigue, yo creo que solo siguen los bullets. Entonces aquí yo creo que tenemos otros dos problemitas más. Digamos que otros dos problemitas hay. Ah, no solo tengo uno más y después tenemos esa inversa. Yo creo que es h de x. Ah, pongámoslo como 4 menos 4x al cubo. Ah, no, 4 más 4 más x al cubo. Muy bien. Entonces esta va a ser 1 a 1 o no. Y esta ya está un poquito más difícil. Porque no necesariamente va a quedar padre. Ajá. Sí, no es par, ajá, hay que trasladarlo un poco. Entonces, digamos, tengo la función x al cubo, que tiene aproximadamente, digamos, esta gráfica, una gráfica de una parábola doblada. Entonces, digamos, aquí tengo x al cubo. ¿Qué sucede si quiero graficar x al cubo más 4? Sí, la tengo que trasladar 4 unidades hacia arriba. Entonces, esto es lo bonito de graficar, digamos, si grafico. Es 1 a 1. Y esto, digamos, lo vamos a poder ver, lo vamos a poder determinar solo gráficamente. Si lo quieren determinar de manera algebraica, van a tener que hacer una argumentación lógica que puede ser un poco confusa. Entonces aquí lo que puedo ver es que como la recta horizontal solo está tocando esta curva en un punto en cada parte de su dominio, entonces aquí, digamos, por la prueba de si es 1 a 1, por la prueba de la recta horizontal. Muy bien. Y digamos, esto sería todo. Entonces, digamos, aquí, como esta sí es 1 a 1, ¿cómo encontraría la inversa? Resuelva para x. Entonces aquí tengo que y es igual a 4 más x al cubo. Y menos 4 y todo eso. Ajá. Sí, le tomamos, todo esto lo elevamos a la 1/3, porque si sé que al elevar a la 1/3, este 3 se va a cancelar con el 1/3 y ya nos queda x. Entonces ya vieron que es lo bonito de esto. Aquí ya pude encontrar una función inversa. Entonces esta de aquí es la inversa de h de x. En algún momento van a ver que como respuesta final, para que podamos graficar a h y a la inversa en el mismo plano, varias veces cuando llegamos a este punto decimos, bueno, entonces h inversa de x es igual a la raíz cúbica de, bueno, pero aquí tengo que cambiarlo esto por x. Hay que cambiarlo. Si en algún momento queremos escribirla en función de x, pero tranquilamente pueden escribir la x en función de y. Lo que me gusta escribirla como x en función de y es que ahí claramente se mira que es la inversa porque las variables están intercambiadas y todo. Mientras que si lo escribo de esta forma para decir, bueno, son estas dos inversas, vamos a tener que hacer una verificación adicional. Entonces, digamos, ahorita continuemos, pues
podemos empezar a definir qué es una función inversa y los pasos que vamos a necesitar para encontrar una función inversa. Entonces, diagrama de flechas para una función no, este es el... Sí, es un diagrama de flechas para para una función inversa. Entonces, ahorita van a ver que hay un pequeño relajo para encontrar inversas. Para definir una inversa, la definición de una inversa también es una definición que un poquito difícil de armar, pero yo creo que si trabajamos con el diagrama de flechas se va a poder ver más claramente cuál es la idea de una inversa. Entonces, digamos, aquí tengo dos conjuntos. Uno es el conjunto dominio y otro es el conjunto rango. Y ahí te voy a asumir que todas las funciones, que esta es una función 1 a 1. Entonces, digamos, cada uno de estos puntos les queda uno de este, pero este no puede compartir con este, entonces este otro se va acá. Entonces, la idea es que aquí estoy en X, ¿y qué sucede cuando le aplico la regla f a esta función? Esto me lleva de X a f de X. Pero este también es Y. Entonces la idea es, bueno, ¿cuál es la idea de una inversa? La idea de una inversa es que nos lleva de Y a X. Entonces esto es la idea de una inversa. Entonces la idea de una inversa es que empiezo en Y y termino en F inversa de Y. Entonces la idea es que ahorita tengo que conectar todos estos puntos. Tengo que conectar Y con F de X, pero también tengo que conectar X con F de menos 1Y. Entonces aquí hay un montón de propiedades interesantes. Aquí, como pueden ver, es la forma como vamos a definir una inversa. Si Y es igual a F de X, entonces, bueno, sí, solo sí, X tiene que ser igual a F de inversa de Y. Sí. La función, sí, la función, sí, la inversa le quedaría algo así como que una función cúbica. Sí, esta sería la gráfica de la inversa de esta función, la h inversa, h menos 1 de x. Entonces aquí solo desmenucemos un montón de propiedades. Aquí como que ya tengo la definición de función inversa. ¿Cuál sería el dominio de la función inversa? El rango, sí, el dominio de la función inversa es el rango de f. Sí, gracias por hacer esta observación. Esta no es todos los reales, sino es R. ¿Y cuál sería el rango de la inversa? El dominio, sí. El dominio de f. Otra cuestión que podemos hacer, pueden en algún momento encontrar f de f a la menos 1. ¿A qué sería f de f a la menos 1? F de menos 1 es igual a x. ¿Pero a qué es igual f de x? Y es igual a f de x. ¿Y qué miran aquí de interesante? La inversa y la función como que se están cancelando y lo único que nos queda es la y. Uy, pues aquí una ráfaga bien agresiva. Entonces, ¿qué sucede si quiero encontrar f inversa de f de x? ¿A qué es igual f de x? No, es igual a y. Pero luego, ¿a qué es igual f inversa de y? F inversa de y es igual a x, o lo podemos ver en el diagrama. Entonces, las buenas noticias que les tengo a ustedes es que estas ecuaciones ya las vamos a tener dadas. Entonces, aquí solo les estaba enseñando por qué esto es cierto. Entonces, la idea es que la inversa de una función tiene ya varios elementos. Pasamos de y f de x a x es igual a f inversa de y, pero también una propiedad interesante con las inversas es que f
y F inversa se cancelan entre sí. Entonces solo voy a concluir con la definición y el día viernes vamos a continuar ya con ejercicios de inversas, vamos a hacer más ejercicios de traslaciones y reflexiones. Entonces solo voy a escribirles la definición de la inversa. Sea F una función 1 a 1. Hola Lorena. Con dominio, voy a poner A mayúscula y rango B. Entonces, la función inversa F a la menos 1 tiene dominio B, o sea, se intercambian el dominio B mayúscula y rango A, y se define como Y es igual a F de X, pero sí, solo sí. X es igual a F inversa de Y. Y aquí voy a poner, digamos, propiedades. La inversa y la función original se cancelan. Entonces esto es un tema muy abstracto, como pueden ver. Se cancelan entre sí. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A qué es igual F de F inversa de X? X, es decir, solo X, porque se cancelan. Bueno, originalmente estaba como Y, pero como aquí puse X, y aquí es igual F inversa de F de... Vamos a poner aquí lapicero. Ajá, lapicero, sí, porque como se cancela la inversa y la función original, lo único que sobrevive es lo que está dentro del paréntesis. Entonces yo creo que aquí ya hicimos suficiente por hoy. Suficiente teoría abstracta por hoy, entonces mañana vamos a hacer ejercicios inversas. Sí.